pastora y amiga. Sí, es un honor, es un placer tenerte hoy aquí de invitada en el Rincón Podcast. Y bueno, saludamos a nuestra audiencia en esta mañana. Y bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, esta mañana pues queremos conocer un poquito más de ti. Preguntarte cuándo llegaste a este país, a esta nación, a España, a qué edad llegaste, por qué motivo. Creo que más o menos como todos, ¿no? Vinimos aquí con un objetivo. sí, vine con 18 años. Cumplí 18 años y me vine enseguida. Me traje a mi hijo, que tenía 1 año y medio. Y me vine porque me estaba separando del padre de mi hijo, que éramos tipo la familia Smith. Sí, literalmente nos matábamos, entonces esa fue la razón por la que vine, más que por necesidad. Ujú. No, vivía bien en Colombia, pero Era algo más de... sí, sobrevivencia. Ok, ok. Y cuéntame, ¿a qué edad fuiste madre, Yuli? Porque con 18 años ya estabas jovencita, A los 16 a los años, 16 años. sí. ¿Y cómo impactó la maternidad a esa edad? Ah, cuando supe que estaba embarazada, porque yo planificaba, pero fue el 2% ese que... Wow. Pero siempre le digo a mi hijo que Dios lo envió a él para rescatarme, porque una vez que yo me quedé embarazada, me senté, pensé si realmente iba a ser capaz de asumirlo. Veía muchas chicas de mi edad ser madres y entonces se iban, dejaban los hijos con las abuelas, con las madres. Y yo decía, yo no quiero ser mamá para eso, voy a ser capaz. ¿Y si este me abandona? Voy a ser capaz Ujú. yo sola de salir adelante. Y cuando yo me hice todos esos planteamientos y supe que sí, entonces seguí para adelante y cambié totalmente mi mentalidad. ¿Y Yo no, era, no se te cruzó por la cabeza no tenerlo? cuando me senté a pensar, dije, voy a ser capaz de ser responsable o voy a ser así, como el ejemplo que veía, los ejemplos que veía. Y cuando yo asumí que sí, que iba a ser capaz, que iba a ser capaz de renunciar a muchas cosas y a todo lo que yo hacía, porque yo era un desastre. Wow, Entonces entendí que sí y asumí mi maternidad. wow. Y cuando, o sea, a los 16 ya eras mamá. A los 17, sí, más o 16 menos. 17 sí. Y llegaste a España con tu bebé. Sí. Y cuéntanos un poco esa experiencia, imagino que tuvo que ser duro, ¿no? Sola. No. Decidiste ser mamá soltera, prácticamente. Sí, pero bueno, como yo me mentalicé desde Ujú, antes, ujú. si yo iba a ser capaz, siempre pensaba, si el papá de mi hijo me deja, pero él no me dejó, yo lo dejé. Ok. Siempre pensaba si iba a ser capaz y siempre sentí dentro de mí, sí, sí, sí puedo ser capaz. Lo difícil era yo cambiar mi estilo de vida. Yo era un desastre, era rebelde, era desobediente, era callejera. Mi madre sufrió mucho conmigo porque fui una hija tremenda. Yo andaba con lo peorcito de mi barrio. Me decía, con esa gente no ande, con esa gente yo andaba. Sí, yo sabía que mi mamá le tenía miedo, le tenía eh, como esa cosita que los padres a veces sienten Sí, esa por intuición. alguien, sí, pues yo iba con esa gente. Wow. Me escapaba de casa. Una vez me inventé que me secuestraron, me fui 3 días de fiesta. Eso se lo dije a mi mamá cuando estaba aquí. Y le digo: "Mami, ¿se acuerda cuando me secuestraron?". "Sí, no me secuestraron, me fui de fiesta", se puso a llorar. "¿Qué?". Porque y mi hermana era la única, la que está aquí en el Prat, que ella decía: "¿Pero por qué la iban a secuestrar y qué nos van a pedir a nosotros?". Pues yo me fui de fiesta, mi mamá nunca supo qué pasó eso. Fue y me rescató y todo, pero eso fue un montaje mío. Entonces, yo era ese tipo de persona y el Señor, siempre digo eso, que el Señor envió a mi hijo para cambiar mi mentalidad, o sea, cambié totalmente la forma de pensar. Sí que cuando vine me enfoqué mucho en, como que no tuve una orientación, entonces cogí la vida de latineo, Sí. discotecas, Ujú. fiestas. Y bueno, salí de un contexto para entrar en otro contexto que era más de lo mismo.
Más de lo mismo aquí, en diferente Sí, en país. diferente país con más glamour. ¿Y tu mamá estaba en Colombia? No, mami estaba ¿Ya aquí. estaba aquí? ¿Vino primero ella? Mami me trajo. Wow. ¿Y tu relación con ella? Bueno, mi ¿Seguía relación, igual que como en Colombia o...? sí. Lo que pasa que en Colombia, yo creo que no me daba cuenta que tenía mala relación con mi madre. Después aquí con el tiempo sí me di cuenta que eran cosas que estaban ahí, como desde la niñez, Ujú. y que nunca había sanado ni procesado y que me pasaban factura ahora en mi adultez. ¿Creciste con tu papá? Sí, Sí. sí, sí. Wow. ¿Y tu relación con él? ¿Allí en Eh, Colombia? Bonita. Mi Sí. padre creo que es el mejor ejemplo de hombre que he tenido. Wow. Sí, pero cuando cumplí 10 años, él como que ya me vio que yo me empezaba a hacer grandecita y se distanciaba, Ujú, como por respeto. Mi padre es ujú. muy mayor, tiene 92 años. Entonces Wow. tienen ellos como muchas. Y él ya, por ejemplo, yo le decía, papi, abrázame, no me abrazaba, papi, cárgueme, no me cargaba, papi, dormíamos juntos, no quería dormir conmigo. Como que puso, y a mí eso como Y, me sentí como, él está en Colombia, ¿no? Entiendo. sí, ¿Y tu relación con él actualmente? muy buena. Sigue siendo buena. Sí, Entonces era con tu mamá. sí, era con mami. Y le doy gracias a Dios que me dio tiempo de pedirle a mi papá perdón, porque yo era rebelde con mami, yo estaba enojada con mami, pero pagaba a papi. ¿A qué te refieres? ¿Eras Ah, fría, rebelde con no, él? era grosera con Grosera. él, Ok. era grosera, le hablaba mal, lo desafiaba, pero a mami no, porque mami sí me pegaba. Entonces, él era el que aguantaba, entonces él pagaba los platos rotos. Entiendo. Sí, ¿Y tu era, mamá fue una mujer cariñosa? ¿Sí te daba la facilidad de entrar en confianza con ella? ¿O crees que no? Que un poco venía tu no, rebeldía por ahí. no, creo que nuestros padres fueron criados en otro Claro, contexto. Creo que muy pocos padres de la edad de mi madre, por ejemplo, de la mía también. daban esa confianza o porque ellos fueron criados también diferente. Claro, daban lo que Y tenían, ¿no? exacto. Y pocas veces también tuvieron unos padres amorosos. Yo cuando el Señor me enseñó a ver a mi mamá de una manera diferente. Ujú. Cuando el Señor me empezó a verla como Él la veía, entonces pude compadecerme. Pues yo sabía toda la historia de mi madre, pero nunca sentía, o sea, nunca me puse en sus zapatos. Claro. Yo sabía, ¿Aún siendo madre? sí, no, no, yo sabía la historia. Mami fue muy maltratada y sufrió muchísimo. Su mamá fue, o sea, fue demasiado mala con mi madre, Ujú. pero nunca sentí decir, Empatía. bueno, ella puede que haya hecho esto o no haya hecho esto porque fue así, no. Solamente el Señor me enseñó a verla a través de sus ojos y entonces ya yo pude verla con compasión, pude decir, si también hay una niña herida ahí, una niña maltratada, si Wow. también tiene un montón de carencias, si también tiene un montón de faltas, que nadie la ha sanado, nadie la ha restaurado. De hecho, a mí ahora, en mi adultez y ya en el Señor, me ha tocado trabajar áreas con ella que yo sé que estaban descubiertas y identidad, que renunciara a muchas cosas, a muchos pensamientos que su madre sembró en ella, todo eso lo he podido trabajar yo, pero desde el Señor, porque desde mi otra parte, pues era un castigo, yo era un látigo. Wow. Sí. Y tú, del otro lado, como mamá, con tu hijo, em, ¿intentabas no dar lo que te dieran o ser diferente? ¿Cómo Sí, lo manejaste? rompí el ciclo totalmente. Wow. Todo lo que vi que sucedió en mi casa que no aplicaba, o todo lo que yo sé que a mí me faltó. Por ejemplo, disciplina, me faltó un montón de disciplina, porque había mucho castigo, pero no había disciplina. Ujú. Yo no ¿Cómo, tenía miedo, cómo diferencias? no tenía respeto, Oh, vale, entiendo. ¿sí? Ujú. Entonces al final yo decía, bueno, me pegan, pero ya está, lo Wow. hago. En cambio, a mi hijo decidí criarlo desde el punto de que yo reconozca mis errores. A mí, una cosa que me causaba mucha rebeldía, era que
por ejemplo, cuando sucede algo es, bueno, yo soy su papá o yo soy su mamá. Ya dije que no, ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces eso como que a mí yo siempre he necesitado una explicación, un por qué. Nunca tenía el por qué me deja ir a tal sitio, no, ¿por qué no? Pues yo me iba. ¿Puedo hacer esto? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Ya dije que no, pero no había un... Ujú, Entonces a mi hijo cuando él empezó su adolescencia le expliqué muchas cosas, le expliqué el contexto de la vida de su padre, le expliqué mi contexto y le dije, mire, por acá hay una ADN que puede correr por acá, le expliqué muchas cosas ujú, sobre drogas, sobre cosas. Y he intentado siempre, desde que él ha estado pequeño, reconocer que yo me equivoco. ujú, Y cuando me equivoco, se lo digo. Te pido perdón, hijo, me equivoqué. Entonces eso alivia los corazones, no hace que se endurezcan, ayuda a que, y también a ellos los ayuda a ser diferentes. Les expresé amor siempre. Entonces la relación ha sido, tú haciendo eso, dándole un punto de vista a tu hijo del porqué de las cosas, le haces, le haces pues razonar, ¿no? sí, De poder elegir. Porque sí, me está diciendo por aquí o por aquí. Yo al final yo elijo porque te llegó la edad de que ya es toma decisiones ajá, y que no exacto, quede porque tú no le hayas explicado, ¿no? Pues exacto. y un poco, cuéntame un poco el trasfondo desde eso hasta que llegaste al Señor, hasta que te convertiste, cómo llegaste, cómo cambió tu vida. Entiendo que aquí también tú tuviste tus procesos. No Sí, si venías si tenías esa mentalidad todavía. sí, yo vine aquí con una mentalidad diferente. Como madre fui responsable. Nunca he dejado a mi hijo. Hay gente que piensa que mi hijo lo crió mi mamá, pero no, mi hijo nunca nadie me lo ha criado. Estuvo 2 años en Colombia porque lo mandé, su papá vino, Ujú, entonces lo mandé para allá para poder yo pedir la custodia. Pero estuvo 2 años un año con mi tía, un año con mi hermana, pero mi hijo siempre lo he criado yo. Nunca, siempre dije eso, no puedo tener un hijo para que lo críe nadie, lo crío yo. Pero yo decía que como mujer, eh, durante el día yo nunca lo descuidaba, nunca decía, alguien vaya, búsquemelo al colegio, ni siquiera cogía trabajos que tuviera que decir, llévelo a una casa que alguien me lo cuide. Fui muy temerosa con eso porque yo pasé muchos intentos de abusos y suceden en las casas, suceden con la gente más cercana. Entonces a mi hijo intenté protegerlo lo más que pude de eso. Yo cogía solo trabajos hasta las 4 de la tarde que él salía del colegio. ujú, Y si no, prefería no trabajar. Yo vendía discos. De hecho, cuando vine, por eso creo que tuve tanto contacto con el mundo de la noche. Yo vendía discos en las discotecas, en las panaderías, en los restaurantes latinos. Entonces, le vendía música a los DJs cuando eso eran CDs. sí. Entonces yo traía de Colombia, vendía aquí y con eso yo me ganaba la vida para no tener que descuidarlo a él. Entonces ahí incursioné mucho con todo lo que fue la noche. Tenía como ese puntito de soy conocida. Ujú, y, y por ahí se me fue un montón de años desperdiciados. Gastaba tiempo, gastaba dinero y pagaba sí quien me lo cuidara a él por las noches para yo salir. Yo decía, durante el día no lo dejo con nadie, no lo dejo en ninguna casa, pero por las noches yo voy a salir y yo me iba los fines de semana. No todos, pero sí. ujú. Y toqué fondo cuando lo mandé a él a Colombia 2 años, entonces ahí empecé yo a padecer como depresiones, ansiedades, porque me quedó como un vacío tan grande y ¿Tenías empecé, culpa? no tenía culpa. De hecho, estaba muy acomodada y mi hermano me dijo, ya le dieron la custodia y qué pasa que no se ha llevado el niño. Porque yo cogí, entonces, discoteca, los únicos días que yo no iba a la discoteca era los martes y los miércoles. Yo Hasta los iba, lunes, no los perdonaba. sí, los lunes iba al puerto. Wow. Yo salía jueves, viernes a domingo y lunes. Tenía 3 trabajos.
Hubo un trabajo que el jefe me cambió el turno, me dijo, vete de fiesta todo lo que quieras, pero acá no puedes venir amanecida. Yo le decía, si yo no bebo, no, pero no, ¿sabes la máquina que manejas? No puedes venir amanecida. Así era y me enfermé, cogí anemias, no podía comer, no tenía fuerza ni para levantar la cuchara. Comía con una pajita y tomaba biberón. Wow. Ahí empecé yo a enfermarme cuando mandé a mi hijo, porque fue como un desfase mío, Libertad, ¿no? me, Bueno, libertinaje. me desbordé, no quería Ujú, estar en casa, no quería estar sola, no quería comer sola, ujú. entonces me dedicaba a trabajar y de fiesta, y cogía el tren por la mañana, cuando salía de la discoteca me iba directo al trabajo, y a veces del Y, trabajo me iba directo a la discoteca. y a todo esto, tu mamá, ¿qué papel hacía en esta etapa de tu vida? Bueno, mami, en ese entonces todavía ella no conocía al Señor y Ujú. salía conmigo. Yo no era amiguera, Mm, yo no era amiguera. Yo salía con mi mamá, convertí a mi hermana en una discotequera porque a ella no le gustaba, pero algunos se tenía que ir conmigo. Entonces, o mi mamá se quedaba con Juan o mi hermana se quedaba con Juan y una de las dos se iba conmigo. Salía con ellas. ¿Y tu relación con ella seguía siendo en rebeldía? Em, no, no, mi relación aquí fue diferente con mami. Ujú, Ya era una relación como, bueno, somos adultas, yo hago mis ujú. cosas y era diferente, Claro, era diferente, sí. qué bien. ¿Y cuándo tienes, cuándo entras tú en esa etapa de conocer del Señor? ¿Quién te habla del Señor? Yo recuerdo cuando llegaste a la iglesia. A los 13 años, una vecina que mira, el año pasado nos visitó aquí en casa, una vecina me llevó a la iglesia cristiana, yo tenía 13 años. Entonces ella me llevaba, pero yo de ahí salía y me iba a las discotecas de día, las minitecas. Había discotecas de día los domingos que eran de 1 de la tarde a 10 de la noche. Sí, los matines se llaman aquí. Sí, Sí. entonces yo cogía y iba a la iglesia, pero luego me iba a los matines. Ujú. Y después ya cogí calle y no volví. Pero creo que el Señor siempre desde ahí me marcó. Te quedó una semillita, ¿no? Siempre, sí, sí, Sí. siempre me marcó. Y creo que mi vida no fue peor por eso, Wow. porque siempre sentía ese como, Sus cuerdas de amor. sí, como Sí, te entiendo. no lo hice peor porque Él estuvo ahí. Yo sé que Él siempre estuvo ahí. No solo es cuando nosotros lo aceptamos, Él siempre ha estado Sí. detrás de nosotros. Solo Bueno, lo podemos ver cuando estamos aquí y decimos, wow, me estuvo sosteniendo, me estuvo guardando. Yo me iba 3 días de fiesta y amanecía en un piso, amanecía no sé dónde, me junté con un montón de gente que yo no terminé presa de milagro. Hubiera pagado un montón de cosas que no tenía necesidad de haber pagado. El Señor me guardó. wow. Es como él hace que tengamos una historia que contar Sí, para poder, totalmente. hablar de dónde nos saca, ¿no? Y Sí, que tu historia pueda ser escuchada por otra persona que quizás esté pasando por lo mismo, ¿no? En diferente área. Y aquí en España, ¿cómo llegaste? Mi madre conoció al Señor unos años antes que yo. Ella empezó a ir a una iglesia cristiana y tal. Pero yo siempre digo que mami no conocía al Señor ahí, porque no me mostraba al Señor. Y solo me hablaba del pastor, del pastor. Y cuando yo empecé mi proceso de depresión, yo pasé un proceso de depresión bien fuerte. Yo me quedé así, sin pelo, como la palma de la mano. Se me cayó todo el pelito de acá, solo me quedaba este. En ese entonces llevaba este mismo corte de cabello. Y me cogía los 4 pelos acá, me los ponía. Me quedé sin cabello. Y por el mismo motivo Sí, en fin, a mí me dijeron que nunca me iba a salir cabello, pero gracias a Dios me salió. Ujú. Fue un proceso. Lo primero es que como no asumimos los problemas, no los podemos. A mí me decían, ¿tienes depresión? Y yo decía, yo no tengo depresión. Somatizas, ¿no? El cuerpo al final. No, yo no tengo Ujú. depresión. Y siempre negué que tenía depresión. No tengo problemas, no tengo depresión. En el 2011
11, 12. Entonces yo tuve unas circunstancias con mi madre que se volvió a presentar algo como cuando la niñez, que yo me sentía que ella nunca me protegió. Entonces eso se presentó en ese entonces y es como que algo explotó. Es algo, yo no lo puedo explicar, pero es como que, como si toda mi niñez hubieran abierto un cajón y lo hubieran dejado salir todo. Entonces ahí mi depresión se hizo profunda, profunda, profunda. O sea, yo pasé 3 años, sí, unos 3 años en casa, que yo no salía, solo iba a médicos, psiquiatras, psicólogos Wow. y tenía muchos diagnósticos adversos, tenía quistes, nódulos. Y claro, eso me minaba más, porque cada que yo iba al médico es como llevaste a la abuelita de 80 años al médico, cada que iba salía con un diagnóstico diferente y era muy abrumante, me sentía muy sola. Mi único motivo era mi hijo y el temor que tenía de Dios. Cuando yo me acuerdo cuando empecé a ir a la psiquiatra y yo le decía, es que siento algo en mí que yo un día no lo voy a poder controlar y tengo miedo de dejar a mi hijo solo. ¿Tenías pensamientos suicidas? Sí, Sí. no solo pensamientos. Yo me tenía que cerrar en mi habitación porque había algo en mí que era lánzate por donde sea, o sea, que saliera corriendo por donde sea, era un desespero, era una angustia. Yo no lo puedo explicar eso, pero era un fuego, Wow. que es como lánzate por donde sea. Y yo me cerraba en mi habitación. Entonces yo le decía a la psiquiatra, es que un día no lo voy a poder manejar y voy a dejar a mi hijo solo y tú serías capaz de hacerlo. Yo no, pero es que lo que siento, si no lo puedo manejar, ¿qué voy a hacer? Wow. Entonces yo sí le decía, yo no quiero seguir viviendo, mi vida no tiene sentido, pero yo no puedo dejar a mi hijo con mi familia, siempre decía eso. Incluso llegué a pensar que si me iba yo, mejor era llevarme a Juan. Hasta allá llegaron mis pensamientos. Entonces ya la psiquiatra me dijo, Julia, es que no queremos internarte, pero quizás nos vaya a tocar. Gracias a Dios, Dios puso gente muy buena a mi alrededor. Y se hicieron como un circuito para mí, trabajadores sociales. Nunca trabajo social me tocó a Juan. Nunca, nunca. Y pudieron haberlo hecho. Uh-huh. Pudieron haberlo hecho y siempre la trabajadora social me decía, tranquila, nosotros vamos a hacer lo posible que tú estés bien, que no haya que internarte. Entonces, ella me decía, tú eres capaz de hacerlo, no, porque yo creo que la vida es de Dios y si yo me suicido, Dios no me va a perdonar. Entonces ya la psiquiatra sí que pensaba, esta ya está de atar, pero era verdad, en mí había ese conocimiento que la vida es de Dios y que no iba a haber perdón para mí si yo me quitaba la vida. Y esas dos razones fueron las que no me permitieron a mí hacer nada. Wow. Y conocí al Señor en mi habitación. Yo hacía programas de radio, hacía en canales de salsa. Uh-huh. ¿Y cristianos? No, ¿Hacías? del mundo, normal. Programas de salsa. Entonces, creo que el Señor siempre va a usar la manera y va a buscar el medio de llegar por donde nosotros nos movemos. Yo no salía de casa, yo solo me conectaba en internet y dejé incluso un tiempo la radio, pero seguía conectándome. Me empezaron a salir emisoras cristianas, me salió una emisora que es donde trabajaba la pastora Carmen Carazo, Wow. de Radio Unción de Costa Rica. ¿En serio? Sí, ahí yo aprendí mucho a conocer al Espíritu Santo. También había un programa desde Nancy Amancio que se llama De Mujer a Mujer. Uh-huh. Ahí en ese programa un día yo le entregué mi vida al Señor en mi habitación. Entonces conocí al Señor en mi habitación, le entregué mi vida ahí. Él me estuvo persiguiendo siempre desde niña. Nunca me dejó. Lo sabes después. Nunca me dejó. Sí. Lo sabes, eso te das cuenta después, ¿no? Ya cuando... Y en el año 2014 ya ¿Llegaste a Casa de Restauración? llegué a Casa de Restauración Emanuel y ya no me he movido. ¿Y actualmente eres pastora de una de nuestras iglesias? Para la gloria de Dios, sí. Que yo le digo, Señor, solo a ti se te ocurre. Yo siempre te lo digo,
Julie, recuerdo cuando llegaste y ver tu crecimiento. Realmente eres inspiración, Ay, tan linda, gracias. porque quizás a muchos nos cuesta más eh, al nivel al que tú estás ahora, quizás. Y yo veo en ti, Julie, un principio que es de honra, que es muy bonito. Y creo que a muchos por orgullo, por un poquito de rebeldía, nos cuesta más. Y yo creo que a ti el Señor te ha honrado también por ese principio que tienes tan marcado para la congregación, para el ministerio y para los pastores. Y cuando yo te veo predicar, yo me deleito, porque realmente como veo, Solo es el Señor. como veo lo que ha hecho el Señor, y es cuando realmente se confirma que estamos predestinados. Totalmente. Y lo entiendes, atas cabos y dices, todo esto me pasó, ¿no? Y Pero todo el Señor todo lo alinea. sí, pero todo es para gloria de Él y todo es gracias a Él. Yo a veces lloro cuando puedo hacer cosas que yo no me veía o cosas que yo ahorita digo, yo tenía esta capacidad, yo podía hacer esto, cuando me veo haciendo cosas por alguien, cuando me veo gente que a mí se me han marcado la vida. Entonces, yo lloro y yo le digo, Señor, yo no sabía lo que tú habías puesto en mí porque es de Él, todo es de Él. Sí. Y yo no sabía lo que tú habías puesto en mí, es esa marca que el enemigo, por eso el enemigo nos marca desde la niñez, para tapar lo que verdaderamente el Señor puso en nosotros. Wow. Nos roba la identidad. Si desde niños nos roba la identidad, yo por eso procuré guardar tanto a mi hijo, porque entendí que si desde la niñez permitimos que el enemigo ponga sus zarpas sobre ellos, los va a desviar, Wow. los va a dañar. Pero Eres ejemplo. Y qué bueno que en tan poco, no en un resumen, se pueda ver el trabajo, la mano de Dios en tu vida. Y como te diría nuestro pastor, es una berraca. sí. Sí. Ay, Sí, bendito. bueno, Solo es el Señor. actualmente pues pastoreas Bueno, para la honra y gloria de Dios, bajo la cobertura, adjunto ¿no? de los pastores, les ayudo. Bajo la cobertura de nuestros Le- pastores, les ayudo, pero pero sí, haces un trabajo, la verdad que admirable, ejemplar. Eres un ejemplo para muchos, gracias, la verdad Cindy. que sí. Pero bueno, mandamos Toda los la gloria, ¿no? reconocimientos para arriba porque así solo es. es Él, Solo Él hace. solo es Y Él. nuestras fuerzas no. Y la verdad que es hermoso descubrirnos en Dios. Yo lloro, yo lloro, yo lloro y el Señor me hace llorar y yo digo, "Ay, Señor, gracias". Porque yo me pasaba discoteca en discoteca y desde que estaba niña en las discotecas y, y cuánto me desperdicié, cuánto talento, cuántas habilidades, cuántas cosas. Yo a veces me pongo a hacer algo creativo y digo, Dios mío, ¿cómo? Pero era necesario, mi Yuli. Sí, sí, creo que Era necesario. todo forma parte de nuestro. Yo creo que el Señor no escribió en su historia cuando en el Salmo 139 dice que mi embrión vino en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Yo creo que, yo creo que el Señor en nuestro libro no escribió los desastres nuestros. Ya. Creo que nosotros escribimos otro guión, el que quisimos, pero aún así el Señor siguió teniendo su plan abierto y disponible. Yo creo que lo retomamos y Él usa eso. Sí. Él usa eso para gloria de Él. En su misericordia. En su misericordia usa la historia que nosotros desviamos para gloria de su nombre. Pero Así es. Pues es muy bonito poder luego testificar y decir, el Señor me cambió, el Señor me transformó, el Señor cambió una persona desastrosa, rebelde, grosera, egoísta, ay santo, orgullosa. ¿Sabes por qué yo casi no tenía amistades? Porque hacía daño de verdad. Entonces, como la gente suele fallar, o solemos fallar las personas, el que me la hacía me la pagaba. Yo prefería no tener amistades.
era muy solitaria en ese sentido por eso, pero cuando luego puedes usar tu vida como un testimonio. Me encanta que tú contabas que a ti no te gustaba visitar. Ay, no. Cuenta esa parte, que a ti no te gustaba visitar a personas. Sí, es cierto. No, ni todavía no me gusta. Es el Señor, por amor al Señor que hacemos las cosas. No me gusta estar metida en las casas ajenas. Ay, que vine a visitarte hoy, que venga, le pico y que subo y que estoy ahí pasando el día en la casa de alguien, no. Entonces, a mí no me gustaba ni que me visitaran, ni visitar a nadie. De hecho, yo podía conocer así de gente en las discotecas, pero nadie sabía mi nombre. A mí me decían la diabla. ¡Ay, señores! Toda la vida. Me bautizó el padre de una amiga y me... Cancela ese nombre. Sí, ya lo cancelé hace tiempo, pero a mí me decían la diabla y me decían, y en la radio yo era la diablita del sabor. Y el padre de mi amiga me puso diabla y prejuicio, y perjuicio, y cada que yo la buscaba... Entre el pijama de la vaca y ese nombre yo no la voy a volver a averiguar. La diablita del sabor. Y decía el padre de mi amiga, Johanna, vino perjuicio. Me tenían así, y así me quedé toda la vida. Pero, ¿cómo podemos testificar que el Señor cambia todo? Claro, claro. ¿Y qué mensaje darías? Algo breve que dirías a otras personas, ¿no? que se encuentran en situación de depresión, que son madres jóvenes, solteras, todo lo que tú has pasado, ¿cómo lo resumirías? ¿Qué dirías? Bueno, pues yo les diría que solo que no se rindan, que prueben y vean que Dios es bueno, porque solo hace falta quitar el orgullo. Es el orgullo que no nos deja reconocer que necesitamos a Dios. Si quitamos el orgullo, vamos a obtener los beneficios de encontrarnos en Él y saber que Dios nos ama a pesar de todos nuestros fracasos, de nuestras metidas de pata. O sea, no importa cuánto te equivocaste, cuánto la pifiaste, el Señor está esperando que reconozcamos. Una de las cosas que el Señor a mí me dijo cuando yo estaba en mi proceso de depresión es, estoy aquí, pero no puedo hacer nada porque tienes lástima, tienes pena, y a mí no me mueve eso. A mí lo único que me mueve es la fe. Cuando tengas fe, yo voy a ir delante y detrás tuyo, pero tienes tú que levantarte. Así que yo hoy le digo eso a cualquier persona que me esté escuchando y esté pasando un proceso de depresión. Tienes que levantarte, el Señor va a ir delante y detrás de ti. Tienes que levantarte porque a Dios no lo mueve la lástima. Dios no se mueve por lástima. A Dios le duele todo lo que nos pasa, pero la lástima no mueve la mano de Él. Solamente la fe que podamos creer que Dios puede cambiar nuestra circunstancia. Yo llegué un día y le dije a la psiquiatra, no tomo más medicación. No, dejo el tratamiento. Entonces ellas se pusieron neurasténicas, no, porque te va a dar una crisis. Yo le dije, hasta el 31 de diciembre del 2013 tomo pastillas, las voy a dejar graduadas responsablemente. No tomo más medicación. Y la dejé así. Tuve una crisis, pero no me mediqué. Confié en el Señor. Señor, tú tienes el control. Ojo, ustedes si tienen sus procesos médicos, háblenlo con su médico. Pero yo lo hice así, confié que el Señor podía cambiar mi situación, porque yo estaba hundiendo a mi hijo en mi depresión. Juan no estudiaba, Juan no iba al colegio, Juan se quedaba en casa porque tenía miedo que yo hiciera algo. Wow. Y una vez el Señor me dio esa lucidez. Yo salgo de la habitación y veo a Juan en la sala en el sofacito así, y lo vi como yo. Julie, en el cristianismo, ya teniendo revelación, ya sabiendo, teniendo conciencia de que somos salvos, ¿has tenido depresión en tu proceso de...? Gracias al Señor, no. Sí que hay situaciones que te ponen límite y tú sientes que, pero ya te conoces. Vale. Ya te conoces. Entonces, hay cosas que yo, por ejemplo, le prometí al Señor y era amarme, respetarme, valorarme, poner límites sanos a las personas. Eso
a veces son todas esas cosas que nos llevan a depresiones. Entonces, todo lo que esté en mi mano hacer, yo lo hago para cuidar mi salud mental y emocional. Todo lo que esté en mi mano. Bueno, ahora entiendo que emocionalmente eres una persona madura, espiritualmente también, y una cosa va ligada con la otra. Pero ¿sabes identificar cuando un neófito, digamos, en el cristianismo presenta signos de depresión? Sí, Porque existe. creo. ¿Existe la depresión en la iglesia? Claro que sí, claro que sí. Es una de las áreas donde el Señor me ha permitido a mí como desarrollar. Yo creo que todo lo que donde el Señor nos restaura, ahí el Señor nos da autoridad. Wow, poderoso. Donde nosotros, el área que el enemigo nos toca, esa área es una área donde el Señor va a usarnos para restaurar a otras personas. Porque puedo hablar de depresión desde otro contexto, pero cuando yo lo he pasado, cuando lo he superado, puedo ponerme en el lugar de otro, puedo conocer a otro. Hay gente, la gente con depresión no da señales, hay gente con depresión que se sonríe. Yo iba a la discoteca. Hace poco me encontré a un amigo que es DJ en discoteca, me dice, ay Juliet, pero qué pena de usted, tan joven y ahí metida, tan amargada. Y yo, ¿qué? Te invito a mi iglesia. Qué amargada, qué tristeza, no. Te invito a mi iglesia. No. Le digo, pero tú sabes que yo iba a la discoteca y llegaba a mi casa a llorar. Y me sentía vacía, y me sentía triste, y me sentía sola. La gente con depresión sonríe. Hay mucha gente con pensamientos suicidas sonriendo, riéndose, maquillándose, vistiéndose bien, porque la depresión se maquilla. Solamente es cuando ya está tocando fondo que la gente quizás se deje, pero hay mucha gente con depresión, con ansiedad, con problemas emocionales, que se nos puede estar muriendo al lado y no nos damos cuenta. Wow. Y sí, sí existe la depresión en la iglesia, claro que sí. Yo le doy gracias a Dios y digo, se lo dije, lo dije alguna vez en alguna enseñanza que di un jueves, y dije que el enemigo me golpeó tanto en las emociones y me manipuló tanto en las emociones, que ahorita él es impenetrable. No lo dejo porque me conozco y porque el Señor me ha llevado a cada rincón de mi alma, Wow. donde Él tuvo autoridad. Yo creo también en el área ministerial y en todo el tema de iglesia, ¿no? En el que vivimos, porque es nuestra vida. Es tan importante trabajar con las emociones de los miembros, porque según como tú estés en esas áreas, das un 5, das un 10, das un 15. Hay gente o das el 100. Hay personas con llamados, hay personas Sí. con propósitos que los echan a perder porque espiritualmente, bueno, la madurez espiritual es sanidad interior, es sanidad del alma. Entonces, sí, que la gente cree que madurez espiritual es hablar lenguas y otras historias. Exacto. No, es sanidad del alma. Sí, ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Entonces hay gente que echa a perder el propósito porque emocionalmente no está bien. Hoy lo siento. Hoy no estoy. Sí. Amo el enfoque que ahora da el pastor Juan Javier en la iglesia cuando tomamos la Santa Cena. Porque si tomamos la Santa Cena es por gracia, no por culpa. Y me encanta que lo dice, no les estoy... No se trata de nosotros. No es que tienen que pecar deliberadamente, no. Pero sin culpa, porque abogado tenemos, ¿no? Y toda esa culpa, todo ese tema de emociones, me gusta ese enfoque y es muy real. Son áreas que deben de ser tratadas y trabajadas. Totalmente. Y yo creo que personas como tú, testimonios como los tuyos, lo que tú has dicho, esa área donde tú has sido restaurada, donde tienes esa autoridad y que pueden ir, pues, trabajando con las personas, ¿no? Y qué bonito. Sí. Ojalá es súper extenso el tema. Eso es para la gloria de Dios. Muchas gracias por compartirnos un poquito, creo que es un poquito de tu historia de vida. Y sé que has pasado procesos muy difíciles. Muchas gracias a ustedes. Pero
de todo eso te ha librado el Señor. Así es. Y aquí Y estás. así que seguimos de pie. Y gracias por compartir tu historia, gracias por testificar un poco de lo que ha hecho el Señor en tu vida, un poquito solo porque creo que es mucho. Y bueno, Gracias por la invitación, Cindy. De verdad que ha sido un placer y que todo sea para la gloria de Dios. amén, Que así es. muchas vidas puedan ser tocadas y que muchas personas que quizás sean mi versión anterior puedan saber que puedan verse en el futuro con una familia restaurada, una vida restaurada, una mente sana, una vida libre. Sí, Sí es posible, porque en Cristo todo es posible. amén, así Para es. Él no hay nada imposible, así que Así es. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Y nada, nos despedimos. Recuerden suscribirse a nuestro canal. En TikTok tenemos El Rincón Podcast. También tenemos Instagram. Y ahí estamos compartiendo contenido muy chulo. Así que no nos dejen solitos. Suscríbanse, denle like, compartan. Y hasta aquí la entrevista de hoy. un placer.